vamos a ver los diagramas de flujo, aunque también es un término parecido, diagrama de flujo de datos. ¿Qué es? Diagrama de flujo, DF, ¿no? Es un diagrama eh, que representa de forma gráfica un algoritmo, ¿no? De forma gráfica se indican los pasos a seguir para obtener una solución, ¿no? En el caso de los pseudocódigos, ya no utiliza gráficos, figuras gráficas, sino ya en forma textual se indica esos pasos o procesos a seguir para determinar la solución de un problema en informática, ¿no? Que también se puede aplicar a otros casos, la vida misma, las, la producción industrial, en fin, ¿no? También se puede hacer diagrama de flujo. Entonces, el diagrama de flujo es un esquema para representar gráficamente un algoritmo, ¿no? En el caso de que dijimos diagrama de flujo de datos, incluye un nuevo término, datos. En forma gráfica se representa cómo fluyen los datos dentro de un sistema, cómo ingresan datos, qué datos ingresan y gráficamente de igual modo se representa los procesos y se indican los datos que ingresan a un proceso y los datos que salen. También se indican los almacenes donde se guarda la información. Que sería pues, el disco duro o en la memoria misma, ¿no? Un lugar donde se guardan los datos. ¿Cuál es su importancia, ¿no? De los diagramas de flujo? Realmente indicar que estos diagramas eran los años 1980, 90, ¿no? O antes incluso. Utilizado, ¿no? Dado que los programas en ese tiempo no eran muy complicados, las computadoras no tenían una alta capacidad y muy utilizado, ¿no? Para plantear los algoritmos de algunas procedimientos de programas, funciones que un aplicativo en ese entonces podía tener, ¿no? Bueno, con el tiempo ya la computadora al aumentar la discapacidad ya no, digamos, no se ha empleado mucho, ya aparecen nuevas herramientas, los DFD, digamos, de flujo de datos que le decía, y luego hay herramientas para desarrollar sistemas, ¿no? Y más superior a esto, ya lo que se vio en clase pasada, las heurísticas, ¿no? Meta heurísticas, ¿no? Ya entonces enfocan ya en forma global, más amplia, ¿no? El desarrollo de un problema, ¿no? Cuando pero de todas maneras para observar, analizar, ¿no? Un, una función, un método concreto, pequeño, ¿no? Entonces ahí facilita de forma visual ver el procesamiento que realiza en un pequeño programa, ¿no?
una función, ¿no? Los sistemas están formados por pequeños programas llamados funciones. La simbología utilizada está ahí, ¿no? Eso es que está en color rojo es para indicar inicio o fin de un algoritmo. Lo que está de azul oscuro, ese rectángulo, es para indicar un proceso, ¿no? Una instrucción, ¿no? O una serie de instrucciones. El que sigue, moradito, es para indicar información que se va a mostrar por pantalla, ¿no? Ya sea, ahora se puede, no solo es pantalla del monitor, como antes, ¿no? Podemos indicar ya pantalla del celular, ¿no? También, ¿no? Un programita no solo corre en la computadora, sino también en el celular. El circulito rojo son y el otro símbolo son para hacer uniones, ¿no? Enlaces. El rombo verde es para los if, en el caso de bifurcación de un flujo, ¿no? Llama diagrama de flujo, ¿por qué? Porque utiliza las flechas indicando la dirección de los datos, ¿no? El flujo. El celeste es para salida en impresora. Las flechas, entonces, que le da el nombre de diagrama de flujo, indica la ruta que siguen, ¿no? Los datos. O si fuera industria, las materias, ¿no? Los materiales, materias primas que se procesan, ¿no? Cómo fluyen, ¿no? En los diferentes procesos. Y el que está de amarillo sirve para indicar ingreso de datos de teclado, ¿no? Que de teclado se está ingresando información, ¿no? Un sí, un no o algún dato adicional, ¿no? Aquí un ejemplo, ¿no? De un algoritmo, ¿no? Entonces, parte de inicio y termina en fin, ¿no? Ya está en rojo. Luego hay un momento en que se pide información, dos datos se piden, ¿no? De teclado, ¿no? Puede ser una sentencia prompt de JavaScript, por ejemplo, ¿no? Se ingresa A y B. Luego se hace una pregunta, ¿no? Una evaluación, dos variables se comparan, ¿no? Aunque ahí no, el igual en la programación no es así, ¿no? Sino son dos igual de comparación, ¿no? Entre dos variables. Al comparar dos variables A y B, si son iguales, hay dos posibles soluciones, que no sean iguales o que sí. En el caso que sí sea igual, entonces salida por pantalla imprime, va a imprimir que la variable A es igual que la variable B y termina el flujo del programa, ¿no? En el caso de que A no sea igual a B, entonces se plantea otra comparación, ¿no? Otra pregunta. Se pregunta si A es mayor que B. If es sí, ¿no? A mayor que B. Aquí también hay dos posibles soluciones. Si no, si A es mayor que B, entonces imprime por pantalla ese signo de interrogación, significa imprime, ¿no? Imprime que A, el valor de A es mayor
que el valor de B. De lo contrario, no va a imprimir por pantalla que el valor de A es menor de B, que B, ¿no? Y ahí termina, ¿no? Hay tres posibles caminos, pero ya todos al final, ¿no? Al fin. Entonces, es una forma de gráficamente visualizar una solución, ¿no? Entonces, ahí uno puede analizar y corregir y ver errores, en fin, ¿no? Como ya se comentó, el pseudocódigo también es otra forma de cómo expresar algoritmos, pero ya no se utiliza figuras geométricas sino textos. Los textos que recomiendan que sean lo más cercano a un lenguaje de programación, pero sin ser realmente todavía la sintaxis del lenguaje, ¿no? Sin embargo, por experiencia podemos decir que sería mejor dar libertad y que se exprese de una forma libre, ¿no? Pero indicando inicialmente qué significa los términos que se puede utilizar, ¿no? Para que sea entendible, ¿no? En todo caso, para que sea entendible por otras personas, ya usar un lenguaje parecido al de programación, ¿no? Al donde se va finalmente a codificar, ¿no? Entonces, ese es pseudocódigo, ¿no? Es decir, no es el código propiamente dicho, ¿no? Bueno, con esto estamos por terminado esta